Ya, entonces, ¿qué cosa es la percepción? ¿No? En realidad nosotros hablamos de senso-percepción, ¿no? Porque está involucrado las sensaciones, luego la percepción, que ya es el complejo elaborado que se da en el pensamiento, para nosotros producir, pues, ¿no?, algún tipo de representación. Entonces, es la relación con los aspectos del medio externo, y en esta relación con los objetos, entre nosotros y los objetos, vamos a diferenciar los fenómenos que se dan en este proceso de senso-percepción. El primer acto es la sensación, la segunda es la percepción y el tercero es la representación, ya es el proceso mental. Entonces, a ver, ¿qué es la sensación? Bueno, es registrar en el cerebro la estimulación provocada por un objeto, ¿no? O sea, existe un objeto, ¿no? Por ejemplo, el hielo, luego nosotros lo tocamos y ahí ya tenemos una sensación, ¿no? Y esta sensación se registra en el cerebro. También conocido como procesamiento sensorial. O sea, es el proceso que nos pone en contacto con el medio ambiente, tanto interno como externo, a través de los órganos sensoriales. O sea, a través de nuestros sentidos, nosotros nos relacionamos con el objeto y provocamos una sensación. Entonces aquí está, cada sentido va a provocar un tipo de sensación, y en las alteraciones de la percepción, cada uno de los sentidos va a dar algún tipo de alteración también, que ya más adelante vamos a describir. Entonces, los tipos de estímulos, como ustedes ya lo saben, porque lo han estudiado en fisiología, ¿no? Tenemos los luminosos, que tienen que ver con la vista, y bueno, están todas las características, ¿no?, que nos implica este tipo de contacto. Nos va a dar con las características del color, la forma o movimiento. Tenemos un estímulo químico que tiene que ver con la sensación del gusto y del olfato, ¿no? Durante el COVID pues fue muy importante eso, porque la mayoría perdió tanto el olfato como también el gusto a las cosas, ¿no? Entonces hubo una alteración de la percepción. Y ahora, bueno, el otro sería el otro tipo de estímulo, el acústico, que tiene que ver con el oído, el termo, que tiene que ver con la sensación del frío o calor, y los mecánicos, que tienen que ver con los sonidos y los estímulos en relación a la piel, ¿no? Bueno, yo no sé qué está fallando en esta computadora. Entonces, la clasificación de las sensaciones, ¿cómo las clasificamos? Como estereoceptiva, pone en contacto el organismo con el medio ambiente externo a través de los órganos sensoriales. La propioceptiva ya está más relacionado con el plano muscular, con los movimientos. O sea, todo este tipo, toda esta teoría va a traer consigo algún tipo de alteración en un paciente, por ejemplo, psiquiátrico, ¿no? Y la interoceptiva procede de las vísceras, sensaciones de sed, hambre, dolor, peligro estomacal, náuseas, sensaciones sexuales. Por ejemplo, a veces tenemos pacientes psicóticos. Por ejemplo, una vez hizo un paciente varón que decía que estaba embarazado, ¿no? Entonces eso era un tipo de alucinación interoceptiva. Entonces cada uno de estos, de esta característica, van a tener que tenerlo en cuenta en el momento de ustedes de buscar la psicopatología. Ya. Entonces, luego el segundo fenómeno pues son las percepciones y las representaciones. Bueno, esto, bueno, lo he graficado así para que ustedes lo tengan mucho más claro, porque a veces es muy, como todos son terminaciones nuevas, terminaciones un poco abstractas, a veces es difícil de entenderlo. Entonces, en cuanto a la percepción, cuando nosotros hablamos de percepción propiamente dicha, es cuando el objeto está ante nosotros corporalmente, o sea, tiene todas las características, ¿no? Tiene forma, tiene cuerpo. Entonces, ahí puede suceder la percepción. En cambio, la representación, que ya es mental, el objeto está ante nosotros, pero imaginativamente. O sea, muchos de nosotros podemos imaginar cualquier tipo de objeto que en ese momento no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona con retraso mental le va a ser muy difícil poder imaginar cosas que no ven, ¿no? Entonces, por ejemplo, también los niños durante sus primeros años de infancia tienen lo que llamamos un pensamiento concreto. Entonces ellos solamente pueden describir lo que ven, ¿no? Pero es más difícil hacer este tipo de representación. Muy bien, entonces
la percepción es, tenemos el objeto, tiene todas las características, ¿no? Entonces percibimos. Cuando no estén objetos, hablamos de representación. Luego dice, claro, el objeto tiene que estar presente, el otro está ausente, porque utilizamos la imaginación. En la percepción hablamos de algo que existe en el espacio exterior, en cambio la representación es algo interno, mental, ¿no? La percepción tiene carácter de objetividad, es decir, pues ustedes le presentan algo y 2 o 3 personas van a describir lo mismo, ¿no? En cambio, una representación es subjetivo, depende de la persona, ¿no? Cómo interpreta o cómo imagina las cosas, va a depender de su experiencia, de sus afectos, de su parte cultural también, ¿no? La percepción es independientemente de la voluntad, en cambio la representación modificable y provocada a voluntad, ¿no? O sea, todo lo que ustedes imaginan, pues es algo que ustedes lo empiezan a procesar, ustedes modifican sus recuerdos, ustedes si quieren representan algo en ese momento, si quieren no. Entonces esa es la diferencia entre percepción y representación. Entonces nosotros empezamos con una sensación, nos ponemos en contacto con el objeto externo, luego viene la percepción y por último viene la representación. Este es más o menos el esquema con el cual se presenta la senso-percepción. Entonces dice, la representación se refiere a algo anteriormente vivido o percibido o algo inventado. Bueno, entonces nosotros podemos representar algo producto de nuestra experiencia o también podemos representar así como los creativos, ¿no? Los músicos, los pintores, algo que nunca existió, ellos pueden representarlo en su memoria, en su mente. No, pero esas son las diferencias, bueno, ya más o menos descritas de lo que ya les dije, ¿no? De percepción y representación. Percepciones son corpóreas, ¿no? Esto se puede objetivar, las representaciones no, son imágenes mentales, las percepciones existen en el espacio externo, es objetivo, en cambio el otro existe en nuestra mente, subjetivo. La percepción tiene un diseño determinado, completo, detallado, o sea, tiene todas sus características. En cambio la representación es incompleto, con pocos detalles, ¿no? Bueno, entonces la percepción tiene frescura sensorial, no tiene frescura sensorial, bueno, porque el otro en los sentidos está activado, en cambio la representación no. Las percepciones son constantes y se retienen fácilmente. En cambio la representación, pues ustedes cuando imaginan, lo decomponen, lo vuelven a recrear, lo vuelven, ¿no? En la percepción es independiente de la voluntad, ¿no? Nosotros, no sé, pues cuando hace frío, no hay nada que podamos hacer contra eso. En cambio la representación se modifica y implica, dice, una actitud activa. Entonces, hay factores que influyen en la percepción, tanto internos como externos, ¿no? Entonces, en los factores, estos tipos de factores van a intervenir, ¿no? Y condicionar nuestra percepción. Entonces los factores externos tienen que ver, por ejemplo, con las cuestiones, más que todo las características del estímulo, ¿no? En cambio los factores internos, ahí tiene que ver ya con la atención, ¿no? Por ejemplo, existe lo que se llama el déficit de atención. Entonces ellos, por ejemplo, les es muy difícil a veces percibir todas las características porque la atención no es muy adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno está haciendo una partida de ajedrez, uno pues básicamente está atento en este punto en el juego y deja de percibir quizás todos los factores externos, ¿no? Por ahí alguien puede pasar, por ahí alguien puede caerse, pero la persona que está jugando el ajedrez en ese momento, pues básicamente toda su atención está centrado y entonces tiene una percepción bastante limitada, ¿no? Entonces, la percepción está afectada por la atención, está afectada por la motivación también. O sea, nosotros percibimos de acuerdo también a si nos interesa, si nos gusta. Entonces vamos a percibir más todas las características de algo si estamos motivados para aquello. Depende también de nuestros
intereses y valores, ¿no? A qué le damos nosotros más importancia. Y también depende de la personalidad, ¿no? De las características del observador, ¿no? De su actitud, del deseo, y también dice de los afectos, ¿no? Por ejemplo, aquello que a ustedes les gusta, probablemente ustedes lo van a percibir mucho mejor que cuando están forzados ustedes a aprender algo, ¿no? Y también tiene que ver con la cultura, ¿no? Entonces, con todas nuestras creencias. Ahora bien, ya hablando de la psicopatología en sí, cada uno de aquellos, tanto la sensación, la percepción como la representación va a tener alteración, ya dentro del campo de la psicopatología. Entonces, como trastorno de la sensación, básicamente hay que buscar esto, hay que descartar alteraciones orgánicas, ¿no? O sea, tiene una organicidad, hay que buscar el daño dónde está. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, venía en la época, como les decía, ¿no? Del COVID, con anosmia, ¿no? Con la falta, con la geusia, entonces ahí nosotros sabíamos que eso era orgánico, o sea, no era algo psiquiátrico, ¿no? Era algo orgánico y había que buscar a qué causa. Entonces dice, la lesión orgánica es del órgano sensorial, del nervio aferente o en la zona de proyección primaria. Entonces, como ya les decía, tenemos los sentidos. Esto, lo que se percibe por los sentidos, va a pasar por un nervio aferente y este va a llegar a unas zonas del cerebro. O sea, ustedes ya saben que el cerebro es un esquema y que pues casi todo está representado en el cerebro, ¿no? Entonces, las áreas más chiquitas incluso tiene características o maneja o modifica cualquier características externas, ¿no? Entonces todos nuestros movimientos, todas nuestras sensaciones, todo está representado en el cerebro, todo tiene su área. Entonces puede estar lesionado un área del cerebro, puede estar lesionado un área del sentido, puede estar lesionado el nervio, ¿no? Entonces esto va a producir esta lesión. Muy bien, tenemos la ceguera, que le llamamos anaurosis, que puede ser unilateral o bilateral. Tenemos la hipoacusia o acusia, ¿no? La sordera, todo la zona de sensación. Tenemos la anosmia, la geusia, la hipoestesia, anestesia y pelestesia, que es el trastorno de sensibilidad, ¿no? Que todos son por causas orgánicas. Tenemos las agnosias, que es el trastorno de la sensación por acción orgánica, que significa incapacidad de reconocer la sensación presente. O sea, que está bien su sentido, está bien su nervio, ¿no? Pero mentalmente tiene la incapacidad de reconocer lo que está percibiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos un tipo de lesión, la somatognosia. Imagino que ustedes lo deben haber estudiado, si han llevado ya semiología, de neurología. Ahí se estudia las agnosias porque es algo orgánico. Somatognosia, incapacidad para reconocer el propio cuerpo. O sea, tiene todos sentidos, ¿no? De viento, pero no puede reconocer el cuerpo. Anosognosia, no se reconoce una falla funcional en el propio cuerpo. No, o sea, hay una parte que no funciona, pero el paciente lo desconoce, ¿no? No cree tener esa falla. Anosognosia. Estereognosia, incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto. No, o sea, ustedes al paciente le dan algo para que lo toque y le digan, de repente con los ojos cerrados, toca lo que es. Con todos nosotros tenemos la capacidad de, con el tacto, de poder saber qué es lo que estamos tocando, ¿no? Prosopagnosia, incapacidad o dificultad para reconocer caras familiares. Hay pacientes de que no pueden reconocerlo. El miembro fantasma, que es el más, creo, conocido, la sensación de permanencia de un miembro amputado, ¿no? O sea, es, por ejemplo, paciente que se le ha sido amputado un miembro inferior y sin embargo se queja de dolor de la zona amputada, ¿no? ¿Y por qué creen ustedes que un paciente que le ha amputado la pierna siente dolor ahí? Pensar que no tiene pierna, ¿no? Y si me duele la pierna, me duele el músculo, no hay, pero o sea, no está mintiendo, realmente le duele. ¿Por qué pasaría eso?
sensación que llegaba el nervio ocultado, si bien es cierto ya se ha contado, cualquier estímulo que llegase a sentir, o sea, sentiría como si estuviera, pero el estímulo, a pesar de que el miembro no esté, el nervio que llegaba, por decirlo así, se va a llegar a decepcionar. Ya. No, lo que pasa es que dice que la representación mental de que existe, de que nosotros tenemos una pierna, esa es la más difícil de desaparecer. O sea, tú no tienes la pierna, pero mentalmente, como ya les dije, ¿no? O sea, tiene sentido los nervios y la representación mental. La representación mental todavía existe, a pesar que no tengas miembro. Entonces te va a hacer creer que te duele, que no tienes incluso la pierna, ¿no? Hasta que después con el tiempo esa representación mental también va a desaparecer. Bueno, entonces, y tenemos las sinestesias. ¿Qué cosa es la sinestesia? Oye, no se puede sacar eso que está apareciendo. La sinestesia es una experiencia sensorial que un sentido evoca otra sensación, dicen, en cual se fusiona, ¿no? Ambos pertenecen a órganos sensoriales diferentes. Por ejemplo, dice un paciente que escucha una música y al escuchar la música también huele algo, ¿no? Entonces es una sinestesia. Se confunden dos sensaciones diferentes, ¿no? Y lo acopla en una sola. Y se puede estar normal, en estado de mucho agotamiento, ¿no? Y entonces, o también en algunos otros cuadros, probablemente con el consumo, qué sé yo, ¿no? A ver. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes ya ven esta imagen, incluso a veces ustedes pueden sentir, ¿no? O sea, pueden escuchar que abre pueden escuchar, ¿no? Que están abriendo, destapando una gaseosa y ustedes pueden sentir en ese momento incluso el sabor de esta gaseosa. Eso podría ser una sinestesia. Luego hay trastornos funcionales, ¿no? Entonces la persona no tiene la sensación correspondiente a ese determinado estímulo. Generalmente está relacionado con una vivencia traumatizante que impide el registro de la sensación. Por ejemplo, la ceguera psicógena, la sordera psicógena, ¿no? De repente un gran estrés, un gran trauma hace que la persona de pronto se ponga ciega, ¿no? Generalmente son personalidades un poquito exquisitas, ¿no? Del tipo histérico, que pueden generar este tipo de alteración, que no es una simulación, o sea, realmente la persona no ve. Por eso cuando ustedes han visto esos pastores, ¿no? Yo no estoy criticando la religión, pero no sé si han visto esos pastores que van y que no caminan con su moneda, rezan y todo eso, de pronto caminan, ¿no? Entonces eso es un trastorno, si es que es cierto, ¿no? Porque también deben haber los simuladores, pero si fuera cierto que no ven, y de pronto con una gran fe, creencia, y bueno, empieza a caminar, empieza a ver, y a mirar, lo otro también que, por ejemplo, este tipo de alteraciones funcionales le funciona, vaya la redundancia, le funciona la hipnosis, ¿no? Son personalidades mucho más sugestionables. Entonces, así como quedaron ciegos con una hipnosis, pueden devolverle la visión, ¿no? Esos son entonces los trastornos de sensación del tipo funcional que tienen que estar relacionados generalmente con un evento traumático. Ya, bueno, entonces este es más o menos un esquema de lo que comprimido es de lo que se trata esta clase. Entonces los trastornos perceptivos, tenemos las agnosias, que es del lado orgánico, y luego ya tenemos las ilusiones y las alucinaciones, que es más de nuestra área, de nuestro campo, ¿no? La parte de las alteraciones de las sensaciones, las agnosias y todo lo demás, generalmente lo ve neurología, ¿no? Ya, entonces nosotros tenemos, en cuanto a las ilusiones, vamos a estudiar que puede ser por inatención, las cataquímicas, las pareidolias. En cuanto a las alucinaciones, puede ser de acuerdo al sentido o de acuerdo al origen, ¿no? De acuerdo al sentido, bueno, cada sentido nos va a dar una alteración, ¿no? La música, táctiles, estéticas,
Y en cambio por su origen puede ser fisiológica, patológica, onírica, psicodélica, esquizofrénica. Bueno, más o menos una división, un esquema que espero les sirva. Ya. ¿Cuáles son las diferencias entre los distintos trastornos perceptivos? Entonces nosotros vamos a hablar en estas clases de ilusión, de pseudo-alucinación, de alucinación y alucinación. Entonces estos son términos que ustedes, bueno, al final del curso los tienen que dominar y los tienen que manejar. Entonces cuando hablamos de ilusión, cuando existe un estímulo, pero nosotros lo distorsionamos, ¿no? No hay un error de reconocimiento, existe el objeto, existe el estímulo. La pseudo-alucinación es la percepción en el espacio interno con juicio de realidad positiva. Entonces de repente son las personas que dicen que yo escucho voz, que me cabeza, ¿no? Que me dice tal o cual. Entonces eso le llamamos pseudo-alucinación porque no está yendo a través de un sentido, ¿no? Y la persona como que se da cuenta, como que me parece que o sea, se da cuenta de que es algo que no debería tener, se da cuenta que hay una diferencia entre lo irreal y lo real. Entonces es la pseudo-alucinación, ¿no? Percepción en el espacio interno, no ingresa a través de los sentidos. La alucinación, en cambio, es una percepción donde no hay estímulo, ingresa por los sentidos y se vivencia como algo verdadero. O sea, por más que usted le diga, no, estás equivocado, no escucho nada, ¿no? El paciente te va a decir que sí, bueno, está escuchando la voz, que ahí está, ¿no? Ya luego más tarde vamos a dar algunos ejemplos. Y alucinosis es una alucinación criticada por el sujeto, ¿no? Generalmente la alucinosis también se da más que todo en los alcohólicos, ¿no? Donde se da cuenta de que algo le está pasando, sin embargo, pues, por ejemplo, ve o siente como que le está pasando hormigos, por ejemplo, por el cuerpo, ¿no? Entonces es una alucinosis, ¿no? Que dice, pues no, eso no puede ser, pero lo siente. Bueno, entonces esta es más o menos la diferencia entre estos diferentes trastornos perceptivos. Esto sí creo que es importante que ustedes lo sepan. Entonces en la percepción está presente el objeto de la percepción, el estímulo, ¿no? En el momento que sucede está presente el objeto. Segundo, la corporalidad. Entonces tiene, o sea, lo que nosotros percibimos tiene una forma, ¿no? Tiene un cuerpo, ¿no? Tiene características, ¿no? Que se pueden observar, sentir, palpar, ¿no? Eso le llama la corporalidad. O sea, eso es una característica de una percepción real. O sea, hay un objeto, hay un estímulo, tiene cuerpo, ¿no? Tiene forma, luego está localizado en el espacio exterior. O sea, ese estímulo está localizado afuera, no está dentro de tu mente. Tiene un juicio de realidad, o sea, la persona se da cuenta de que esto es cierto, es falso, lo que está percibiendo, y hay un reconocimiento adecuado del objeto. O sea, tú puedes decir las características de lo que estás en ese momento percibiendo. Y la C es la interpretación errónea. Entonces, estas son las características que uno tiene que más o menos ver cuando el paciente te va contando algo. Si fuera una alucinación, entonces, por ejemplo, está correcto, existe el estímulo, tiene todas las características del objeto, la 13 está localizado en el espacio exterior, ¿no? Hay un juicio de realidad, entonces lo que no hay es un reconocimiento adecuado del objeto. Entonces, cuando uno tiene una ilusión, por ejemplo, es de las personas, están muy cansadas, van por una carretera, de repente un ambiente caluroso, ¿no? Entonces uno ve como si fuera agua, ¿no? Esa es una ilusión. Entonces, existe todo eso, pero no hay un reconocimiento adecuado, ¿no? En cambio, una alucinación no existe, está en negativo, no existe el objeto en el espacio exterior, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que alucina tiene todas las características del objeto percibido. O sea, tiene corporalidad, tiene cuerpo, tiene forma. El paciente te puede decir todas las características. Entonces nosotros decimos, bueno, sí, ¿no? No es un invento, sí, efectivamente, por ejemplo, está escuchando, ¿no? La voz. Está localizado en el espacio exterior, o sea, ingresa todos los tipos de alucinaciones, es percibido por los sentidos. El 4
El 5, reconocimiento, no hay un reconocimiento adecuado del objeto y bueno, y no tiene que ver con la interpretación errónea, ¿no? Porque ellos sí efectivamente lo que están percibiendo es cierto y tiene todas las características, ¿no?, del objeto. Luego tenemos la pseudo-alucinación. Bueno, lo único que está positivo en una pseudo-alucinación es el juicio de realidad, ¿no? O sea, se da cuenta de que eso no es algo real, ¿no? Te puede diferenciar del paciente, ¿no? El resto no debiera existir. Entonces, cuando un paciente te está relatando las cosas que perciben, ustedes tienen que ir haciendo un check o descartando esta característica para decir, bueno, es ficción, o es alucinación, o es pseudo-alucinación. Y lo último es la alucinosis, que lo único de positivo que tiene es que tiene la corporeidad, ¿no?, que tiene forma, es algo objetivo. Y lo otro es está localizado en el espacio exterior. O sea, no es algo que está dentro de su mente, se da cuenta de que no es algo que está produciendo su mente. Bueno, espero que cuando tengan ustedes, cuando evalúen un paciente, hagan ustedes una lista de esto y así ya no se podrán confundir, ¿no? Yo creo que todo lo podemos resumir en esto. Muy bien, vamos describiendo algunas cosas. Entonces, ya vamos a presentar los trastornos perceptivos, distorsiones y engaños. Las distorsiones es un estímulo captado por sentido, pero percibido de manera distinta y generalmente de naturaleza más orgánica. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Y los engaños perceptivos sí se produce una experiencia perceptiva nueva, ¿no?, como una alucinación. Entonces, a ver, describiendo, distorsiones perceptivas. Puede ser en relación a la intensidad. Por ejemplo, la hiperestesia, ¿no?, que siente demasiado, que las características son muy intensas. Puede ser hipoestesia o puede ser anestesia, ¿no? Entonces son más de las distorsiones perceptivas, como les he dicho, hay que buscar la organicidad. La intensidad depende de las características del estímulo, del contexto y también de la personalidad, ¿no?, o sea, del sujeto. Las alteraciones son debidas al receptor y tienen carácter neurológico tóxico, ¿no? Por ejemplo, en las epilepsias se puede encontrar este tipo de distorsiones perceptivas. Por ejemplo, de repente dentro del laudo epiléptico el paciente empieza a percibir todos los estímulos de manera mucho más intensa, ¿no? O pueden ser funcionales, que son un poquito ya más alejados, ¿no? Generalmente hay que buscar organicidad, ¿no? Entonces, pueden escribir eso. Generalmente los epilépticos, las aulas epilépticas es donde más encontramos. Entonces aumenta la intensidad, ¿no? Entonces los sonidos son más intensos. Por ejemplo, el autista también tiene hiperestesia, sobre todo es muy sensible, más puede ser también al tacto, pero mucho más a los sonidos, ¿no? Ellos, por ejemplo, hasta ruidos de licuadora, aspiradora, para ellos es muy intenso y lloran, gritan, ¿no? Entonces eso es una hiperestesia. Pero como les dije, también en los cuadros epilépticos puede presentarse, o también el consumo de sustancias, ¿no? En las cuestiones funcionales, por ejemplo, de los psiquiátricos, donde pudiera hallarse este tipo de características es en los maníacos, o sea, en los trastornos bipolares, pero en la fase maníaca, ¿no?, donde está todo subido, todo es hiper, ¿no? Eufórico, ¿no? O sea, sus ánimos están hacia arriba, están hipersexuales, hipergastadores, ¿no? Todo se va hacia arriba, ¿no?, en la parte maníaca, e incluso empiezan a percibir también mucho más intensamente. La hipoestesia, como les decía, la disminución, y generalmente la depresión o en el agotamiento. Las anestesias ya es la evolución de la sensibilidad y se puede presentar incluso en estados afectivos muy intensos, por ejemplo, en el combate, ¿no? Es decir, por ejemplo, la gente dice, no, por ejemplo, hay un atropello, en ese momento no me duele, ¿no? ¿Por qué? Porque estás ahí afectivamente, no, estás muy, digamos, impactado por este
diferente, pero después al cabo de un rato, de horas, ya te empieza a doler todo, ¿no? Eso sería, por ejemplo, una manera funcional de resistencia. En cuanto a la cualidad, se puede presentar una alteración en cuanto al color y a la nitidez. Por ejemplo, tenemos la xanthopía, la cloroxia, por altos niveles pues, de bilirrubina o de xanthocina. Entonces, o en la visión coloreada como consecuencia del consumo de sustancias psicodélicas, ¿no? O también en la ausencia de la visión de un color como en el daltonismo, ¿no? Entonces, eso es una alteración, una distorsión de la percepción en cuanto a la cualidad, en cuanto a las características de los detalles, de los colores, ¿no? de los objetos. Entonces las alteraciones son especialmente, también hay que buscar algún tipo de toxicidad. Las metamorfosias también son unas alteraciones, distorsiones, y tienen que ver con el tamaño y la forma. Entonces tenemos las dismorfoxias, la dismegalopsia, que tiene que ver con los tamaños, y la autometamorfosia. Eso sí nosotros hemos visto, hemos visto nosotros también en los pacientes psiquiátricos que dicen a veces que las cosas lo ven más pequeñas o lo ven más grandes, ¿no? O que va cambiando de tamaño conforme se va acercando. Entonces eso lo hablamos de dismegalopsia. No es tan frecuente, pero bueno, está descrito en la teoría. Luego tenemos anomalías en la integración perceptiva, ¿no? Entonces dice, hay una dificultad para integrar las diferentes modalidades perceptivas. También, más que todo, se dan los estados orgánicos. Entonces aquí hay una situación en la cual puede presentarse de forma de escisión, donde lo que percibe, el objeto que percibe, lo percibe en múltiples partes, como que lo separa, lo parte en pedacitos, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, pudiera ser que esta persona viera, ¿no? A una persona, a otra persona, pero ve la cara separada del cuerpo. Entonces, en realidad, se llama morfólisis o morfolisis. En realidad, todas las cosas que te pueda describir un paciente tiene pues tiene su nominación, ¿no? En la psicopatología, ¿no? A veces no lo escuchamos, pero no le damos mucha importancia, pero realmente esas cosas son cosas que están estudiadas. Entonces la escisión, que es una anomalía de integración perceptiva, en el cual lo percibe como separado, ¿no? Las diferentes modalidades perceptivas. Luego también tiene las metacromías, que separa el color y la forma, ¿no? Entonces son alteraciones que se pueden dar, que son más del tipo ya orgánico, ¿no? Y la sinestesia también es otro tipo de modalidad de la integración perceptiva. A ver, ahorita lo vamos a discutir, ¿no? Por ejemplo, dice un pájaro, ¿no? Está trinando en el jardín. Oye, o sea, el paciente está escuchando al ave, lo escucha trinar, sabe que es un pájaro, pero dice que eso lo siente y lo percibe por separado, ¿no? O sea, ve el pájaro y el trino, ¿no? De manera separada, que no puede sintetizar ambas cosas, como si, dice, el pájaro y el trino no tuviesen nada que ver entre sí, ¿no? O sea, esta persona que sufre la escisión es incapaz de asociar dos o más percepciones de diferentes modalidades. Entonces dice, por ejemplo, un paciente que está viendo la televisión y experimenta una diferencia entre las percepciones visuales y auditivas. Incluso, dice, puede llevarle mensajes diferentes, incluso contradictorios, ¿no? O sea, él percibe algo visualmente, pero auditivamente puede percibir otro tipo de mensajes que incluso son contradictorios. Bueno, ¿en quiénes puede pasar esto? En el paciente esquizofrénico y en la intoxicación no por mescalina, generalmente por drogas psicodélicas. Y la sinestesia es más común que se presente la sinestesia que la escisión. Es una asociación anormal de sensaciones. O sea, un estímulo en una modalidad sensorial, o sea, en un sentido
sentido, libera de forma automática, involuntaria, otra sensación en un sentido diferente. Por ejemplo, sonidos que huelen. O sea, hay personas que son que pueden pasar de personas normales, ¿no? No sé, que tienen alta sensibilidad, ¿no? Entonces por ahí escucha un sonido y también huele a la vez, ¿no? Percibe un olor. Colores que suenan, colores que se tocan con las manos, sin ser precisamente paciente psiquiátrico, ver colores al escuchar música, ¿no? Por ejemplo, hay grandes genios, ¿no? Que ellos escuchan algo, o de repente también poetas, ¿no? Que escriben o ven algo y sienten también en ese momento algo diferente. Entonces dice, se presenten personalidades impresionables, sugestionables o artísticas. Y bueno, ya la alteración es cuando está bajo el efecto de sustancias, ¿no? Pero puede darse en personas normales. Ahí está. Aparecen de forma normal en 1/3 de los niños y un 10% de los adultos, ¿no? Entonces no significa que sean alterados, sino que son personalidades mucho más impresionantes. También se puede presentar en las epilepsias y en los autistas, ¿no? Bueno, esa es la sinestesia, que es más común que la escisión. Luego también hay anomalías en la estructuración de estímulos ambiguos, como las ilusiones, ¿no? Las ilusiones, percepción equivocada de un objeto concreto. O sea, existe el estímulo, pero lo percibe de manera errada. Bueno, entonces en la vida cotidiana puede ser la pareidolia, ¿no? Que nosotros le damos formas a los números que vemos. Hay un sentido de presencia, sensación, por ejemplo, que no se está solo, ¿no? Entonces puede presentarse en los estados emocionales intensos. Bueno, vamos a describir esto. Las ilusiones. Ilusiones. Ahí, por ejemplo, son percepciones reales, ¿no? Por ejemplo, ahí ver, ¿no? Todo el reflejo, ¿no? De ese tipo de construcción, que puede ser una ilusión. Percepciones reales, o sea, existe el estímulo, pero adulterada, ¿no? Deformadas por el sujeto que las recibe o que las percibe. Es decir, en la ilusión, el objeto de la percepción sirve únicamente para que sobre él se construya uno nuevo, merced a la elaboración que nuestra mente realiza sobre la realidad. O sea, depende del sujeto, del estado físico emocional del sujeto, existe el objeto y lo percibe de manera diferente. Y incluso puede sobre esa percepción construir otra imagen, ¿no? Ya. Entonces, según Jasper, las ilusiones lo podemos clasificar en lo siguiente: ilusiones de acabado o de la inatención. Se producen por relajación del nivel de atención, ¿no? De repente nos estamos medio cansados. Son muy corrientes, dice, sobre todo en forma de lectura o de audición, corrigiendo automáticamente las erratas de un texto al ser leído o completando una frase oída parcialmente. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando estamos leyendo algo, de pronto lo podemos completar sin que eso esté escrito ahí, o nosotros vamos escuchando algo, escuchamos hasta la mitad y el resto lo completamos, ¿no? Eso es una ilusión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque no estamos atentos, ¿no? Entonces en algún momento, de repente en alguna clase, pero yo escuché eso, ¿no? Y en realidad no ha sido así, lo ha distorsionado, lo ha completado, ¿no? Y piensa que ha sido cierto. Entonces sí se dio, por ejemplo, estaba leyendo, sí se dio también, estaba escuchando, pero en algún momento se le fue la atención y la persona lo completó según su parecer. Entonces son ilusiones de acabado o de la inatención. Luego hay las ilusiones catatímicas. Acá está relacionado con los afectos, con una carga afectiva, ¿no? Entonces, o sea, nuestros sentidos están perfectos, ¿no? Quizás también, o sea, todo está perfecto, ¿no? Nuestros sentidos, el nervio gerente, nuestra mente, pero la persona en ese momento está afectivamente cargada, ya sea cansada, ya sea deprimida, ya sea estresada, no sé. Entonces predispone a una falsa percepción y le agrega ciertos detalles, ¿no? Que tiene que ver con el estado afectivo de la persona. Entonces dice, un ejemplo clásico de las ilusiones catatímicas: estás caminando
en la noche escuchas un ruido, se mueve algo y ya tú inmediatamente depende de tu estado afectivo. Si eres una persona muy ansiosa, si eres una persona muy temerosa, ya vas a imaginar una serie de cosas, ¿no? Vas a escuchar de repente ruidos o conversaciones que no existen, o tú le vas a dar el estilo de conversación, de repente solamente al movimiento de las hojas, ¿no? Y de repente por ahí hay alguna sombra, pero tú le vas a dar la figura de un ser humano, cosas así. Entonces es una ilusión catatímica y tiene que ver con el momento afectivo del sujeto. Luego tenemos las ilusiones oníricas. Entonces también aquí, acá el problema es, dice, el compromiso de la conciencia que predispone a una falsa percepción. Entonces un conductor cansado maneja de noche, ¿no? En el trayecto le cuesta mantenerse despierto y al rato fija la mirada pues en la carretera, pero la ve como un amplio océano sin límites a los costados, ¿no? Entonces distorsiona lo que está viendo. En la persona es normal, pero en ese momento está cansado. Entonces hay un compromiso de conciencia porque se va quedando dormido y viene la ilusión onírica. En cambio, la ilusión catatímica es cuando estás, o sea, tu estado de conciencia está alerta, pero digamos que afectivamente, ¿no? Eres una persona muy ansiosa, ¿no? Y hace que perciban diferente. Entonces tenemos lo más claro, los tres me parece que sí se presentan en la vida cotidiana y algunos de ustedes, o todos ustedes lo deben haber experimentado alguna vez, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha veces caminado por lugares así oscuros y ha sentido esas cosas, ¿no? En la ilusión catatímica? ¿Quién de nosotros no ha estado cansado y de pronto ha visto algo que en realidad lo ha distorsionado uno, ¿no? Y eso sería la ilusión onírica. ¿Y quién de nosotros en algún momento por ahí estamos escuchando una clase, se nos fue la atención y hemos llenado con lo que creemos haber escuchado? Entonces esto creo que es algo más real para ustedes. Y luego tenemos la pareidolias, que es un tipo de ilusión también. Es cuando el sujeto ve figuras al mirar un material poco estructurado, como la nube, como una pared que está descascarándose, o las láminas del test de Rorschach, que es una prueba psicológica proyectiva, en la cual te enseñan una serie de manchas en unas láminas y tú tienes que interpretarlo, decir qué te parece, ¿no? Entonces se llama pareidolias. A diferencia de otras ilusiones, en el sujeto existe un deseo de deformar la realidad. Entonces ustedes cuando ven la nube voluntariamente, ustedes quieren ver algo que su cabeza quiere ver. La percepción de un objeto real los combina, dice, de forma consciente con una serie de elementos imaginativos, fantasiosos, pero sin llegar a perder el sentido de la realidad, ¿no? Por ejemplo, ver caras en una nube, en el perfil de una montaña, o las llamas que surgen de una chimenea, o escuchar palabras a partir de ruido de fondo. Sin que signifique que ustedes escuchar palabras, ¿no? No significa que en ese momento sean psiquiátricos o estén teniendo un tipo de alucinaciones, sino más bien son ilusiones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un sentido de realidad y porque ustedes también lo interpretan de manera real. Entonces, esas son las pareidolias que también ustedes conocen este término y también ustedes deben haber experimentado en algún momento. Y en la otra distorsión son las imágenes eidéticas. ¿Qué significa eso? Dice, son propiedad de algunos sujetos. O sea, no todos podemos tener esas imágenes eidéticas. Propiedad de algunos sujetos voluntaria de seguir viendo u oyendo los objetos desaparecidos de su campo sensorial. Pero la diferencia está que lo pueden representar, dice, nítidamente. Por ejemplo, este señor vio la mitad, ¿no?, de lo que nuevamente está graficando y pudo ser capaz, con solamente verlo, pudo ser capaz de representarlo en el resto de pared o de lámina que tuviera, ¿no? Entonces, se diferencia de la imagen mnésica
caracteriza por la incorporeidad, por la falta de fijeza y de precisión de esta última, ¿no? Entonces aquí es mucho más nítido. A pesar que ya no existe, dice este estímulo, la persona es capaz de poder plasmarlo con todas las características previamente del estímulo percibido. En cambio, la imagen mnésica es incorpóreo, no tiene todas las características, ¿no? Ni la precisión. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué nos refirió Noria Delgado? Son fenómenos que se producen a voluntad, fijando la atención en lo que se acaba de ver. Si un idéntico mira, por ejemplo, dice un cuadro complicado durante un momento y después dirige la vista a una superficie uniforme, continuará percibiendo el cuadro e incluso podrá distinguir detalles que no logrará advertir al contemplar el original. Bueno, es un fenómeno curioso, interesante, ¿no? Agradable, diría yo también, ¿no? De poder tener esta característica de producir imágenes idénticas. Y bueno, ya tenemos los engaños perceptivos, que es ya nuestro campo, que son las alucinaciones, ¿no? Es producir otro tipo o sea, son percepciones, como decir, entre comillas, nuevas, ¿no? Es un trastorno más característico de la psicopatología de la percepción. No siempre indica presencia de trastorno mental. Bueno, hay aspectos culturales y religiosos. Bueno, sí, fue bien complicado, ¿no? A veces culturalmente, ¿no? Hay, bueno, no sé si, cómo entender, ¿no? Hay personas que dicen que ven, pues, ¿no? Y dicen, no, que yo tengo la característica de ver personas antes de que fallezcan, y uno no sabe si, pero después aparte todo está lúcido, no tiene ninguna alteración, es funcional, ¿no? Pero dice que sí, así como los chamanes, como los que leen la mano, todas esas personas, ¿no? Que dicen que ven, que escuchan, ¿no? Entonces eso puede ser pues algo así, ¿no? Como un aspecto ya cultural, ¿no? Entonces la primera definición de alucinaciones se atribuye a Esquirol en el 1832, de hace muchísimos años, ¿no? Y lo denominó percepción sin objeto. Bueno, yo creo que reduce y la verdad que en una sencilla frase engloba todo lo que significa alucinación. Percepción sin objeto, ¿no? Bueno, el repetir percepción no es tan alejado, porque les diré que muchos alumnos confunden alteraciones del pensamiento y la percepción. Se hace todo, cuando ya estudian también trastornos del pensamiento, cuando uno les pide presentar al paciente, hacen una confusión de los trastornos del pensamiento con los trastornos de la percepción, ¿no? Entonces ya tienen que aprender con propiedad. Y una cosa son las alteraciones de la percepción, que tiene que ver con los sentidos, y otra cosa son los trastornos del pensamiento, que tienen que ver con las ideas. Entonces, percepción sin objeto, ya no basta con que ustedes se aprenden y no se olviden nunca de eso. Yo creo que van a diferenciar muy clarísimo que esto es una alucinación. Entonces, Jasper habla de corporeidad. O sea, la corporeidad es importante para nosotros decir que tiene una alucinación, que tiene cualidades objetivas. El libro de psiquiatría de Oxford nos describe que la alucinación es un defecto que se experimenta en ausencia de un estímulo externo. Bueno, es una percepción sin objeto. Y la Asociación Psiquiátrica Americana también dice que es una percepción, bueno, la agregó sensorial, sin estímulo externo del receptor correspondiente. Ya bueno, y es una palabrería, pero en realidad significa percepción sin objeto. Ya. Entonces, actualmente, ¿cómo describe la alucinación? Es una experiencia similar a cualquier tipo de percepción. Ocurre en ausencia de un estímulo. Bueno, entonces, el estímulo nos permite diferenciar entre intuición y alucinación, ¿no? Si ya no hay
ya usted de plano descarta ilusión. Entonces es importante siempre, ¿no?, preguntar a la persona del paraíso espartano, ¿no?, que tiene la fuerza e impacto, alto grado de convicción de una aparición real, ¿no? Entonces eso ya nos permite diferenciar entre alucinación y pseudo-alucinación. No es susceptible de ser dirigida ni controlada, la voluntad no tiene nada que ver, ¿no? Entonces eso lo va diferenciando de otros tipos de, ya sea de distorsiones que también hemos estudiado. El paciente que alucina distingue perfectamente entre su imaginación y sus experiencias alucinatorias, ¿no? Que dice que sí, efectivamente, lo está escuchando, que tiene tales características, que es de hombre, que es de mujer, que es de niño, que es de adulto, ¿no? Entonces le da todas las características, que lo escucha por los costados. Claro, generalmente las alucinaciones nunca es de frente, puede ser por los costados o puede ser por atrás, ¿no? O sea, te escuchas voces de atrás o escuchas voces de costado. O sea, raramente te voy a decir escucho voz de atrás, de frente, ¿no? Es una alucinación. Entonces la clasificación, según su complejidad, puede ser simples o complejas, ¿no? Simples son los ruidos, que se les llama acoasmos, y complejas ya son conversaciones. Según las causas de su aparición puede ser fisiológica orgánica, según el órgano implicado, y luego ya por último los otros fenómenos alucinatorios. Según su complejidad, como les decía, puede ser simples como ruidos, zumbidos. O sea, hay pacientes que te dicen escucho ruidos, escucho como que silban, o sea, cosas así, ¿no? Zumbidos, no son alucinaciones simples o elementales. Las complejas ya pueden ser conversaciones, pueden ser imágenes, figuras, figuras teatrales, ya mucho más elaborado. Según su contenido, ya puede ser diferente, ¿no? Puede estar relacionado con sus recuerdos, contenidos culturales. Bueno, generalmente las voces tienen que ver muchas veces con cuestiones místicas, religiosas, o con insultos, o con conversaciones referidas hacia el paciente. Pero nunca son bonitas, ¿no? Siempre son palabras o frases o conversaciones que provocan bastante malestar en el paciente, ¿no? Por eso, a razón de las alucinaciones, ellos modifican su conducta. Por decir, si escucha algo feo, de repente puede salir corriendo, gritando. O de repente dice, pégale, mátalo, no sé qué, viene y te agarra, ¿no? Entonces, esa relación con alucinaciones puede haber alguna alteración psicopatológica. Pero digamos que la agresividad no es una característica del esquizofrénico, sino que a razón de sus alucinaciones o de sus delirios es que puede ser alterado conductualmente, ¿no? Porque hay esa idea, ¿no?, de que el loco es agresivo, dicen de esa manera prejuiciosa, pero no es así realmente. Bueno, según las causas de aparición pueden ser fisiológicas que cuando la escuchamos, lo encontramos, no podemos catalogar a esta persona de ser un alterado, de ser un paciente psiquiátrico, ¿no? Por ejemplo, las alucinaciones hipnagógicas, que es antes de dormirse. O sea, justo cuando está entre el despertar y el dormir, no sé, de repente escucha algo, ve algo, ¿no? Son alucinaciones hipnagógicas. Es una alteración del sueño, no implica tener una alteración psiquiátrica. Las alucinaciones hipnopónticas al despertar también, entre el estar dormido y el despertar también puede presentar algún tipo de alucinación. Estas son consideradas actualmente alteraciones del sueño, ¿no?, de manera fisiológica. O sea, si la persona, por eso cuando alguien le dice que escucha voz, usted tiene que preguntar, de día, de noche, cuando despierta, cuando duerme, ¿no? En situaciones fisiológicas extremas también pueden presentarse algún tipo de alucinaciones. Por ejemplo, el delirio, ¿no? Paciente que está con fiebre altísima, por ahí de pronto ve, ¿no? Por ejemplo, el paciente delirante, la clásica es que de noche está despierto y de pronto se levanta, está como que peleando, está viendo, está aterrado, ¿no? Ve cosas, escucha cosas. Pero eso puede ser porque tiene delirio, y el delirio significa una alteración orgánica. Puede ser, por ejemplo, una
descompensación diabética, puede tener un delirio y ustedes lo compensan su glucosa y ya le desaparece eso, ¿no? Puede ser por deshidratación y la fisiológica también es el espejismo del deseo. Las ambientales, situación de aislamiento, de sobrecarga sensorial. Por ejemplo, claro, los prisioneros, exacto, los secuestrados pueden tener alucinaciones. Pero eso es en relación a esta situación, ¿no? De aislamiento. Ustedes lo sacan de ahí, probablemente se recuperen. Si es que no es un paciente psiquiátrico, se va a recuperar si lo sacan de ese ambiente. Las orgánicas es por enfermedades somáticas que pueden afectar a algún órgano sensorial, ¿no? O sea, en las orgánicas ya usted tiene que definir pues si es que está afectado el sentido, el nervio aferente o la cabeza, la representación. Por ejemplo, los tumores del lóbulo temporal, o sea, la parte temporal da mucha psicopatología, o da muchas patologías. Por ejemplo, hay epilepsias temporales también, donde cursan con alucinaciones, ¿no? Tumor del lóbulo temporal, lesiones en el lóbulo occipital, epilepsia, delirio, psicosis orgánica, síndrome de Chardonnay, que luego lo voy a explicar más allí en otra lámina, que son alucinaciones visuales complejas y muy ciegos, ¿no? Eso es horrible. La psiquiátrica, pues siempre acompañada de ideas delirantes. O sea, las alucinaciones que se presentan en un paciente esquizofrénico, por ejemplo, nunca es alucinaciones solo, siempre está acompañado de ideas delirantes, ¿no? Como delusiones, ideas de daño, de persecución, la celotipia, ¿no? Que cree que su pareja le engaña cuando no es cierto. Y según la esfera sensorial, bueno, cada sentido le va a dar una alucinación, ya lo saben ustedes. Entonces, bueno, a ver, las auditivas son las más comunes, en cambio, las otras, generalmente hay que captar más organicidad. Las auditivas son más en el cráneo. Como les decía, puede ser simple como aguasmas o pueden ser estructuradas o complejas como conversaciones, como ya partituras musicales, qué sé yo. Y pueden ser comandatorias, donde les da órdenes y le dice pega, salta, ¿no? Orden. Ustedes le dicen, las voces te dan órdenes, así le preguntan, ¿no? Pueden ser dialogantes en segunda persona, generalmente más son alucinaciones que se dan en la depresión o en la tercera persona, ¿no? Por ejemplo, la paciente te dice, yo escucho voces de varias personas que hablan de mí en tercera persona. No dice, por ejemplo, ella está haciendo esto, y entre ellos van conversando, ¿no? Entonces puede ser de contenido amigable, pero es raro, más frecuentemente son amenazantes, ¿no? Lo escucha claramente de forma cercana o bien como murmullo vago. ¿Cuáles son los significados diagnósticos? Sí, las alucinaciones son de segunda persona, ¿no? Son más características de la depresión. Y la de tercera persona son más características de la esquizofrenia. Pero no, bueno, no quiere decir que sí o sí sea así, pero ya uno va descartando. Ya, por ejemplo, dice el esquizofrénico, ¿no? Un ejemplo. El esquizofrénico escucha voces, no personas. Es decir, a veces escucha la voz y tú dices, pero tú lo ves, dice que no. Solamente escucha la voz. Las voces no poseen una posición determinada, son ubicuas. Las escucha desde un lado, desde arriba, desde atrás. Solamente parecen eliminadas en todo frontal. No, al frente casi no escucha voces, no viene del frente de voz. A veces el paciente afirma que las voces le penetran la cabeza, los oídos, el corazón. En esos lugares lo siente más que las oye, ¿no? Esta experiencia confirma el carácter pseudoacústico de las alucinaciones auditivas. Las voces no carecen de designación espacial, se burlan de ella, eluden todo límite, frontera, o sea, lo escucha a través de la pared. A veces dicen que escucha allá afuera, ¿no? De afuera vienen, están hablando, están insultando. Bueno, entonces no hay límite de frontera, no hay muros, no hay distancia, el poder de las voces es abrumador y irresistible. El paciente no puede hacer nada ante él, no puede huir, ¿no? Por eso se tapa, corre, ¿no? El esquizofrénico no siente necesidad de poner a prueba la realidad de su experiencia.
no le escandaliza los aspectos físicos, no se sorprende que solamente él escucha la voz. No se pregunta por qué las voces solamente se dirigen a él. Por ejemplo, pero en las alucinaciones del alcohólico, las voces se mantienen en un lugar definido, no están en todas partes. El esquizofrénico nunca intenta averiguar dónde se originan las voces. El alcohólico dice a menudo, o sea, el alcohólico a veces no son de tipo alucinógeno, ¿no? El alcohólico a menudo busca a las personas que hablan a su alrededor y no a él. Las voces son atmosféricas, se comportan como los elementos, el viento, la lluvia, el fuego, y no obstante hablan, también se burlan y amenazan. Esta metamorfosis indica que el paciente ha perdido su lugar en el mundo humano. Bueno, esa es una referencia de este investigador. Muy bien. Luego tenemos las visuales que son más de tipo orgánico, que pueden ser simples como las fotopsias, ¿no? Que son, ¿cómo se dice? Las fotopsias son así como chispazos, ¿no? De luces. Por ejemplo, ¿quién puede ver eso? El aura epiléptico, ¿no? Puede ser compleja, puede ser de tamaño natural, puede ser reducido, lienses, puede ser grande, ¿no? Puede ser de autocopia positiva, autocopia negativa, ¿no? Cuando la persona no se ve, por ejemplo, en el espejo, una autocopia negativa es un tipo de alucinación visual, con o sin exaltación, de tono afectivo. Entonces, las alucinaciones visuales son más características de estados orgánicos, agudos y de mente. Entonces, cuando hay una alucinación visual, hay que descartar la organicidad. Ya no diga, ay, este es paciente psiquiátrico, lo ponemos a psiquiatría. No, tiene que buscar causa. Entonces, sospechar la organicidad, ya que se asocia con defecto de la visión, trastornos orgánicos, tipo tumores cerebrales, crisis convulsivas, consumo de sustancias, enfermedades cerebrovasculares. Las alucinaciones visuales se asocian con patología del lóbulo occipital, mientras que las bien formadas y escénicas se asocian con patología del lóbulo temporal. Entonces, alucinaciones visuales tienen que tomar su resonancia. Algunos autores consideran que las alucinaciones visuales son también frecuentes en la esquizofrenia, ¿no? Pero en general el esquizofrénico se acompaña de otras alucinaciones, siendo la alucinación, por ejemplo, auditiva mucho más predominante dentro de su cuadro clínico más que las visuales, ¿no? Entonces siempre el esquizofrénico se va a acompañar también de otras alucinaciones. Cuando solamente alucinaciones visuales, por favor, organicidad, mándenlo al especialista, ustedes les hagan resonancia, pero hagan algo, por favor, no lo manden así. Bueno, como decía, hace un tipo de alteración de la alucinación visual que se llama el síndrome de Chardonnay, que es un término acuñado, como decía, en 1936, en honor al filósofo suizo, que describió las experiencias de su abuelo. Bueno, entonces dice que este señor de 89 años durante 3 meses vio imágenes de hombres, pájaros y edificios que cambiaron de silueta, tamaño, lugar, sin alteración de la conciencia. Se estaba totalmente lúcido ese señor y se daba cuenta que estaba mal. Entonces, vayamos ya al síndrome a raíz de esta experiencia, que es la presencia de alucinaciones visuales vívidas, bien formadas y elaboradas en personas mayores, con déficit visual parcial, con nivel de conciencia normal y que conserva la conciencia de lo que le está pasando, ¿no? El insight, el darse cuenta, ¿no? La etiología es variada, pero básicamente pues hay una alteración, ¿no? Orgánica del sistema visual. Por ejemplo, degeneración macular o glaucoma. Pero también puede ser, dice, resultado de una patología cerebral que interrumpa las conexiones entre el ojo y córtex. Bueno, saben pues todos ustedes entonces que todo sentido tiene un nervio y tiene una representación a nivel de nuestro córtex, ¿no? De nuestra corteza. Entonces, cualquier alteración en cualquiera de estos puntos va a causar un daño. Ya, las alucinaciones de discutirse cuando lo ven todo chiquito, visión de gente pequeña, hombres, mujeres, animales, cualquier cosa, ¿no? Las alucinaciones suelen ser múltiples, las personas son muy vistas, ropas coloreadas, se acompañan de un estado dinámico placentero, generalmente en consumo de sustancias, pero también puede ser en tumores cerebrales, demencia, esquizofrenia y otros, ¿no? Bueno, yo, pocas veces he escuchado de estas alucinaciones, pero sí las he escuchado de algunos pacientes. Pero también recuerden ustedes que siempre tienen que preguntar.
El paciente no es que ustedes va, se presenta y el paciente le va a decir todo lo que tiene. No es así. Ustedes con el marco teórico, con la teoría que se le están dando, tienen más o menos que tener algún esquema en la cabeza para ir descartando qué síndrome o qué patología puede ser. Pero para eso tienen que saber qué preguntar, ¿no? Porque dice que el arte del médico está en saber preguntar, ¿no? Porque en cuanto a la cantidad de conocimiento, bueno, ya eso está parejo para todos, pero la entrevista es muy importante. Luego tenemos las alucinaciones táctiles o ápticas. Los pacientes se sienten tocados, ¿no? Manoseados, pueden ser activas o pasivas y pueden ser incluso con cuestiones de temperatura, hídricas relacionadas con el agua, parestesia, formicación, ¿no? Eso cuando el alcohólico, por ejemplo, que siente que le suben hormigas, ¿no? Por el cuerpo, no es muy terrible eso. Pero hay pacientes orgánicos también que tienen una serie de sensaciones, ¿no? A veces al comienzo va a todas las especialidades y finalmente se trata de un tipo de alucinación. Olfativas son poco frecuentes, ¿no? Alucinaciones. A veces son delirios más que alucinaciones. Habría que diferenciar eso. Puede ser en estado depresivo muy intenso, esquizofrénico, estados orgánicos, y las gustativas también. O sea, todas estas ya son mucho más orgánicas, hay que descartar la necesidad. Bueno, las táctiles, un poquito para darles ampliar, ¿no? Se refieren a sensaciones cutáneas, todo lo que pasa a nivel de piel. Entonces, los pacientes sienten que les agarran, que son quemados. Eso muchas veces lo sí lo hemos escuchado en pacientes esquizofrénicos. Les hacen cosquillas, los atraviesan, les cierran, les oprimen, les anulan. Todas esas cosas siente el paciente de manera pasiva, no se puede defender, pero tiene toda la característica de la percepción. También la sensación de ser calentado, enfriado o de humedad, ¿no? Que son las alucinaciones hídricas, y es más frecuente en el esquizofrénico. La formicación, sensación que sobre la piel, bajo, ella o los órganos internos son perforados por pequeños animales. En psicosis orgánicas, abstinencia alcohólica, pero la formicación, bueno, más se ve en los alcohólicos, ¿no? Es lo que más te relatan eso, ¿no? Que sienten animalitos. Activas son muy poco frecuentes, se deben de ningún tren, el paciente tiene la situación que toca hilos, bichos. Bueno, entonces aquí la comunicación es lo que más tienen que recordar. Las somáticas o viscerales procedentes del interior de su propio cuerpo, bueno, como les decía, hay pacientitos esquizofrénicos, varones que dicen estar embarazados, y no solamente de solo bebés, sino de múltiples, ¿no? Entonces son alucinaciones somáticas. Las sinestésicas, que tiene que ver con las sinestésicas, tiene que ver con la percepción de movimiento de ciertas partes, porque hay las senestésicas también, ¿no? Y las mixtas. Muy bien. Las motoras sinestésicas, entonces el individuo experimenta la sensación de ser desplazado activo pasivamente o bien con una fuerza inhibitoria que no lo deja moverse. Cuando ustedes ven, no hay ese estímulo, no hay ningún objeto y no saben por qué está haciendo esto la persona. Pero cuenten más que todo, sí, en paciente esquizofrénico, Parkinson, ¿no? Y en abstinencia de benzodiazepina. Entonces, sensación de ser movido, ¿no? Las gustativas suelen ir unidas, tanto la gustativa como las olfativas. Bueno, eso ya, pues sí, tenemos una idea de aquello. En tumores del área olfativa, lesiones, bueno, más que todo son orgánicas. Hay un síndrome de referencia olfatoria, existencia de alucinaciones olfativas primarias, que desemboca en un estado delirante, crónico secundario. También es una entidad rara. Muchas veces, muchas alucinaciones los lleva a ellos a tener luego ideas delirantes. O sea, luego de percibir algo, tener la alucinación, de ahí se forma un tipo de delirio, ¿no? Entonces, hay las variantes fenomenológicas de la experiencia alucinatoria, las pseudoalucinaciones, ¿no? A veces confundimos. Las pseudoalucinaciones tienen un reconocimiento de subjetividad, con idéntica vivencia que las alucinaciones y no depende de la voluntad de la persona. Pueden
pueden darse también en personas sanas en momentos de crisis, suele referirse a ellas como visiones, no las considera reales. Entonces, cuestiona lo que está percibiendo en ese momento. Un ejemplo, paciente esquizofrénico nos dice, me llega al cerebro una voz sin sonido que siento penetrar, son comunicaciones divinas de Marte y sujetos poderosos de mi intercuerpo. Hay una cosa rarísima, ¿no? Los pacientes esquizofrénicos que tienen a veces su propio vocabulario, pero hay un sentido de cuestionamiento de realidad, ¿no? En cuanto a la pseudo-alucinación. No tiene la característica de la pseudo-alucinación. Entonces, percepciones vividas en el espacio subjetivo interno. No hay corporeidad, está en la parte interna, independiente de la voluntad también, ¿no? Pero se percibe como si fuera así, se diferencian las representaciones y que hay un juicio en realidad, ¿no? Lo cuestiona. Son vividas como un fenómeno subjetivo a diferencia de los recuerdos o fantasías, son más claras y reales, las imágenes son más detalladas y estables, aparecen espontáneamente y no es posible modificarlas a voluntad. Se acompañan con carácter de imposición, o sea, el paciente no lo puede evitar. Luego tenemos las alucinaciones funcionales. Percepciones de un campo sensorial provocan alucinaciones en el mismo campo sensorial y desaparecen inmediatamente cuando se elimina el estímulo. Bueno, mejor vamos al ejemplo, es un poquito difícil decirlo así. Dice, oír voces cuando percibe unos golpes en la pared, ¿no? O sea, en el mismo canal sensorial. Pero, por ejemplo, alguien golpea la pared y esta persona escuchó. Dejan de golpear y ya dejan de escuchar la luz, ¿no? Dice, con los ojos abiertos por la noche veo bichos y hombres grandes que me quieren pegar. Enciendo la luz y desaparecen, ¿no? Entonces son alucinaciones funcionales. Percepciones de un campo sensorial provocan alucinaciones en el mismo campo, pero puede desaparecer si se elimina el estímulo, ¿no? Entonces, el ejemplo, mejor vamos al ejemplo, oír voces cuando alguien golpea. Por ejemplo, también había una vez un paciente que decía que escuchaba voces cada vez que ladraba el perro. El perro dejó de ladrar y él escuchaba las voces. Esas son alucinaciones funcionales. Alucinaciones reflejas. Está provocado un campo sensorial por la presencia de percepciones en un campo sensorial diferente. Entonces la refleja es que sucede en campos sensoriales diferentes. La llave que oye dar vueltas a la cerradura la siente el enfermo de una forma dolorosa en el propio corazón. O sea, cada vez que la llave da vueltas, al paciente le duele el corazón. Es una alucinación refleja. O sea, no es un invento, es un tipo de alteración de la percepción. La alucinación refleja, una es la refleja y toda la funcional. Y a eso tienen que diferenciar, a cuidar con el examen. Alucinaciones negativas. Deja de ver objetos realmente existentes. Es raro, dice. Por ejemplo, la alucinación negativa es que la persona se mira al espejo y dice que no se ve, ¿no? Entonces, pero es raro. Alucinaciones extracampinas son alucinaciones que se experimentan fuera del campo sensorial. Por ejemplo, un individuo mira de frente pero ve a alguien a su espalda. O oye voces en alguna localidad cuando está en otra. No son las cogniciones corpóreas. O sea, las cogniciones corpóreas es la sensación de que hay alguien atrás tuyo, o sea, pero nunca lo has visto, ¿no? Ni nunca te hablaron ni nada, pero sientes algo, ¿no? Que ahí está. Es una cognición corpórea. Es una alucinación extracampina. Esta es otra alucinación del doble y otros fenómenos autoscópicos. Fenómenos del doble. Autoscopia, experiencia visual, que el sujeto ve su imagen en el espacio externo, como si se reflejara en un espejo de su propio cuerpo. Puede ser en sujetos normales, cuando están estresados, agotados, o experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Ver su imagen así, claro, no han visto las películas, ¿no? Cuando están a punto de morir, que se sale su cuerpo, su alma, no sé qué, lo ve parado ahí al frente, ¿no? Es un fenómeno del doble, autoscopio. Entonces se da en estas situaciones, estados disociativos a veces asocia a la esquizofrenia,
sea, se puede presentar en estado disociativo, que es una alteración de la conciencia, y otras veces también se puede presentar en esquizofrenia. O también enfermedades neurológicas tipo, bueno, la epilepsia da mucha psicopatología, ¿no? La epilepsia, tumores, ¿no? Y también dice ahí el fenómeno contrario, que es la autoscopía negativa, ¿no? Que es el no verse, ¿no? A pesar de uno estar reflejado, ¿no? Entonces, el fenómeno del doble y la autoscopía negativa son cosas diferentes. Y bueno, estas son ya las diferencias, no sé qué cosas me faltan. Me falta poco. Diferencia de ilusión versus alucinación, por favor, para que lo tengan en cuenta, para que nunca más se equivoquen, para que ustedes van haciendo, cuando van entrevistando a alguien, van ustedes haciendo sus cheques, descartando, para darse cuenta que es una ilusión o una alucinación. Entonces, en la ilusión tenemos el estímulo presente, en la alucinación no hay el estímulo, hay una deformación, el otro tiene todas las características de algo real. Esto es una impresión de lo percibido, la alucinación se puede presentar en cualquier momento y la ilusión se puede corregir y en el otro no es voluntario. Y luego tenemos la alucinosis, que es otra de las características: ilusión, alucinación, pseudo-alucinación y alucinosis. ¿No? Son las diferencias que tienen ustedes que aprender ahorita, ya en esta clase. Es una percepción sin objeto, al igual que la alucinación. Pero a diferencia de la alucinación, el juicio de realidad está conservado. El sujeto se da cuenta de lo patológico de la percepción y la critica. Generalmente aparece en intoxicaciones y consumo de sustancias. En consumo de sustancias. Pero fuera del consumo no presenta. Ya, entonces, ¿cuáles son las diferencias? Creo que ya estamos un poco por acabar. La diferencia entre la alucinación verdadera y la pseudo-alucinación: la primera es un trastorno de la percepción y la segunda es un trastorno de la representación. La pseudo-alucinación no tiene corporeidad, aparece en el espacio subjetivo interior, rasgos esenciales que la distinguen de la alucinación verdadera. Nosotros vemos en muchas adolescentes que vienen y nos dicen que escucho voces en mi cabeza. No tiene las características del objeto y del estímulo. ¿No? Entonces nosotros lo colocamos en la historia como pseudo-alucinación. Al cabo de un tiempo se le pasa, le aparece solamente en los momentos de crisis, luego de ahí desaparece. No tiene las características de una percepción real, porque no entra por los sentidos, ¿no? Dice que está el estudio de su cabeza. Tiene su voz, ¿no? Y son otros tipos de voz. Las alucinosis, si bien tiene características de percepción, no es vivida como realidad. El enfermo olvida que estas percepciones son distintas de las reales, y a diferencia de la alucinación verdadera, que el paciente vive el fenómeno como una percepción igual. Ya. Muy bien, ya estamos acabando. Bueno, este es otra diferencia: es alucinaciones, pseudo-alucinaciones y alucinosis. Bueno, ya, para ir consolidando un poquito los conocimientos. Entonces, en cuanto a la corporeidad, acuérdense de eso, o sea, las alucinaciones tienen corporeidad, tienen características, o sea, tienen todas las características del estímulo percibido. Alucinaciones tienen que estar localizadas en el espacio exterior, o sea, lo escucho por fuera, acá, acá. La pseudo-alucinación es subjetivo, es interno, internamente lo percibe el paciente, y la alucinosis también está localizado en el espacio exterior. No hay insight pues es la conciencia de lo que le está pasando, ¿no? Las pseudo-alucinaciones tampoco, y la alucinosis sí se da cuenta que eso es real, ¿no? La posible causa de las alucinaciones son los trastornos mentales psiquiátricos, las pseudo-alucinaciones también. En cambio, la alucinosis son más orgánicos, hay que destacar la entidad. Entonces, ahora, el guía para el diagnóstico. Entonces, nosotros que debemos primero hacer una buena entrevista, no suponer que un paciente que presenta delirio debe tener alucinaciones. Solamente un 35% de las personas psicóticas que presentan delirios tienen alucinaciones. Si tiene alucinaciones, más bien, el 90% tiene también delirio, ¿no? El 20% se
alucinaciones de distintas modalidades sensoriales. La más frecuente, como ya les mencioné, son las auditivas o las visuales. Tener en cuenta la historia de enfermedad del paciente. Cuanto menos formadas son las alucinaciones, más probable es que el origen sea orgánico o neurofisiológico. No correspondencia entre los trastornos y la modalidad sensorial de las alucinaciones, aunque sí puede darse de cierta manera, ¿no? O sea que como que según la modalidad y tal trastorno, tampoco es así. Luego, si hay una modificación conductual, ¿no? Y bueno, nosotros, por ejemplo, en la esquizofrenia, generalmente lo que más vemos acá son las esquizofrenias paranoides, y ahí tenemos pues alucinaciones generalmente de tipo acusadora, demandantes, imperativas, ¿cómo le llamamos? Comandatorias le llamamos, o sea, órdenes, ¿no? Que le dan órdenes. Otro tipo de alucinaciones esquizofrénicas es que oye comentarios sobre su conducta, varias voces que hablan entre sí del paciente en tercera persona. ¿Ya? Muy bien. Bueno, en el episodio depresivo, las alucinaciones no son muy frecuentes, más o menos un 25%, y generalmente las alucinaciones que se dan en el depresivo, generalmente son en depresiones muy intensas, depresiones mayores, o intento suicida, y las alucinaciones son congruentes con el estado de ánimo, ¿no? Voces que lo acusan, de que lo hacen sentir culpable, ¿no? De todo lo que ha hecho, de voces que le dicen que estás en la ruina, que tú eres un culpable, que ya no tienes nada, ¿no? Y hay por ahí que se le va asociando con las situaciones de suicidio. O sea, está congruente con su episodio depresivo. En cambio, el esquizofrénico, las alucinaciones son un poquito más bizarras, ¿no? Más raro, no congruente con su estado de ánimo, con su estado afectivo. El episodio maníaco, las alucinaciones no suelen ser frecuentes, más o menos un 25%, sí hay más alucinaciones, más ilusiones, y generalmente dice de naturaleza imperativa, de visión a redentor. No, ahí están con muchas pues ideas de